buenas, sean bienvenidos. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante, pues para la población poderlo saber, ¿verdad? Sobre lo que es la tuberculosis, ya que es una enfermedad, ¿verdad? Que desde muchos años ha estado apareciendo y sigue persistente, quizás no en toda la población, sino que en ciertas personas, ¿verdad?, que son contagiadas sobre esta enfermedad. ¿Y por qué es importante saberlo? Es importante saberlo porque nosotros estamos expuestos a contraer esta enfermedad. Y es muy importante conocerla, conocer qué es la tuberculosis, cuáles son los síntomas, los signos que presenta esta enfermedad, saber cómo se previene, qué medidas tomar sobre ella, ¿verdad? Me imagino que ya ustedes han de conocer lo que es esta enfermedad. La mayoría de la población la conoce. ¿Qué es la tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad infecciosa y potencialmente seria que afecta principalmente los pulmones. Y muchas veces no solo los pulmones, ¿verdad? Puede afectar otros órganos de nuestro cuerpo. La bacteria que causa la tuberculosis se contagia de persona a persona a través de pequeñas gotitas diseminadas en el aire al toser o estornudar. La mayoría de la población la conoce. ¿Qué es la tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad infecciosa y potencialmente seria que afecta principalmente los pulmones. Y muchas veces no solo los pulmones, ¿verdad? Puede afectar otros órganos de nuestro cuerpo. La bacteria que causa la tuberculosis se contagia de persona a persona a través de pequeñas gotitas diseminadas en el aire al toser o estornudar. Esa es la forma en que se puede contagiar una persona, de persona a persona, que tenga esta enfermedad, esta bacteria, por medio del aire al momento de toser o estornudar o cantar o etcétera. Entonces se encuentra en las partículas de la saliva. Causas y factores de riesgo. Es una infección bacteriana contagiosa causada por el Mycobacterium tuberculosis, o bien llamado como el bacilo de Koch. Su multiplicación es muy lenta y puede retrasar su multiplicación hasta varios años. Puede afectar a diversos órganos, como anteriormente, ¿verdad?, que se lo había explicado, que no solo los pulmones, sino que otros órganos de nuestro cuerpo. Por lo que existe la tuberculosis pulmonar, meningia, oftálmica, cardiovascular, del sistema nervioso central, genitourinaria y su multiplicación es muy lenta y puede retrasar su multiplicación hasta varios años. Puede afectar a diversos órganos, como anteriormente, ¿verdad?, que se lo había explicado, que no solo los pulmones, sino que otros órganos de nuestro cuerpo. Por lo que existe la tuberculosis pulmonar, meningia, oftálmica, cardiovascular, del sistema nervioso central, genitourinaria y osteoarticular. Entre los humanos se transmite a través del aire por minúsculas gotas que contienen los bacilos. Las personas infectadas y sin tratamiento las eliminan al toser o estornudar o hablar. Por eso es que decíamos anteriormente que por medio de las partículas se puede contaminar una persona. Causa de la tuberculosis. Es causada por bacterias que se contagian de persona a persona, como anteriormente lo habíamos dicho, ¿verdad? Al estornudar, hablar, escupir, reír o cantar. Eso solo es un resumen nada más, para que no se nos vaya a olvidar y poderlo retener, ¿verdad? Y que se nos quede. Aunque la tuberculosis contagiosa no es fácil contraerla, es mucho más probable que te contagies de tuberculosis de una persona con quien vives o trabajas que de un desconocido. ¿Por qué? Porque convives más con esas personas, ¿verdad? La mayoría de la gente con tuberculosis activa que se ha hecho un tratamiento contagiosa. ¿Por qué? Porque el virus se inactiva después de tomar el medicamento. Pero la enfermedad es contagiosa. Yo pensé que todavía la tenía, pero o sea, que la persona que esté tomando medicamento se la dan por 6 meses. Pero pensé que todavía la tenía teniendo 2 semanas, pero ahora veo que no.
Sí, así es. Por eso es importante conocer, ¿verdad?, el tema, lo que es la tuberculosis. Si bien tu cuerpo puede hospedar la bacteria que cause la tuberculosis, tu sistema inmunitario generalmente evita que te enfermes. Por este motivo, los médicos distinguen entre la tuberculosis latente y la tuberculosis activa. Vamos a conocer lo que es la tuberculosis latente. Estás infectado de tuberculosis, pero la bacteria en tu organismo está en estado inactivo. Por eso es que muchas veces se dice que la persona no presenta síntomas, es asintomático y no presenta síntomas, como le había dicho, ¿verdad? La tuberculosis latente, también llamada tuberculosis inactiva o infección por tuberculosis, no es contagiosa. La tuberculosis latente se puede convertir en tuberculosis activa, por lo que el tratamiento es importante. ¿Qué quiere decir? Que la persona, cuando está en tuberculosis latente, no puede contaminar a una persona. Pero en cambio, si tiene una tuberculosis activa, puede contaminar a las personas. También llamada enfermedad de tuberculosis, esta infección te enferma y en la mayoría de los casos puede contagiarse a otras personas. Puede manifestarse semanas o años después de la infección por la bacteria de la tuberculosis. ¿Y los niños lo pueden? Claro que sí. No solo las personas adultas pueden contagiarse de esta enfermedad, sino que también los niños están en peligro. Los signos y síntomas de la tuberculosis son los siguientes. Número 1, tos que dura por más de 3 semanas o más. Pero tos, ese es el principal síntoma de la tuberculosis, tos por más de 15 días. Tos con sangre o moco. Ya cuando estamos hablando ya con sangre, ya estamos hablando de una tuberculosis ya grave. Dolor en el pecho o dolor al respirar o toser. Pérdida de peso involuntario, o sea, usted va adelgazando sin darse cuenta. Fatiga, fiebre, sudoraciones nocturnas, escalofríos y pérdida del apetito. Esos son los síntomas y signos que presenta una persona que tiene tuberculosis. ¿Cómo podemos prevenirla? Pero tos, ese es el principal síntoma de la tuberculosis, tos por más de 15 días. Tos con sangre o moco. Ya cuando estamos hablando ya con sangre, ya estamos hablando de una tuberculosis ya grave. Dolor en el pecho o dolor al respirar o toser. Pérdida de peso involuntario, o sea, usted va adelgazando sin darse cuenta. Fatiga, fiebre, sudoraciones nocturnas, escalofríos y pérdida del apetito. Esos son los síntomas y signos que presenta una persona que tiene tuberculosis. ¿Cómo podemos prevenir la tuberculosis? Si tus resultados para infección tuberculosa latente son positivos, el médico quizá te indique que tomes medicamentos para reducir el riesgo que se convierta en tuberculosis activa. Únicamente la tuberculosis activa es contagiosa. Eso tenemos que saberlo, ¿verdad? Que cuando una persona está en el nivel de la tuberculosis latente no puede contaminar a otra persona. Pero no quiere decir que tenemos que evitar, ¿verdad?, las medidas de prevención. Siempre hay que tener el cuidado y saber qué medidas debemos de tomar al tener esta enfermedad. Y más si estamos en la fase de una tuberculosis activa, que podemos contaminar a las demás personas, las personas que nos rodean. Principalmente son las vacunas. Esta es la vacuna... se le llama la vacuna de BCG, que se le aplica al recién nacido al momento de nacer, ¿verdad? Que previene lo que es la tuberculosis meningitis, que le pega al recién nacido. En los países donde la tuberculosis es más común, los bebés con frecuencia son vacunados con la vacuna del bacilo de Calmette-Guerin, que es la BCG. La vacuna BCG no se recomienda para el uso general en Estados Unidos debido a que no es eficaz en los adultos. Así que por eso es que se recomienda que se aplique en un recién nacido, porque ahí es donde funciona. Entonces, muchas gracias por su atención. Espero hayan aprendido de este tema. No sé si ustedes tienen alguna participación.
No, muchas gracias. Les quedó muy claro, ¿verdad? Entonces esto ha sido todo y muchas gracias por su atención.